ya mañana entrar de lleno en él. Vamos a ver entonces las sensibilidades somáticas, y en este tema nos vamos a ocupar de la sensibilidad somática mecanorreceptor, que son las sensibilidades táctiles y las posicionales. En otro tema nos vamos a ocupar del dolor y de la temperatura, ¿ya? En este solamente vamos a hablar de las sensibilidades somáticas mecanorreceptoras, las táctiles y las posicionales. Y cuando hablamos de sensibilidad somática, soma, ¿qué quiere decir? Cuerpo, ¿verdad? Entonces, la sensibilidad somática es el mecanismo nervioso que recopila la información sensitiva de todo nuestro cuerpo. Entonces, esta información sensitiva puede ser táctil, posicional, el frío, el calor y el dolor. De esas nos vamos a ocupar en las próximas clases. El frío, el calor y el dolor. Ahora, rapidito haremos una definición de lo que son las sensaciones táctiles. El tacto, la presión, la vibración pertenecen a este grupo de sensaciones táctiles. Y se las clasifica, fíjense, a todas las sensaciones táctiles como tacto, presión y vibración. Son sensaciones independientes. El tacto me permite diferenciar la textura de los objetos, la forma de los objetos. En cambio, la presión más inclinada va a ser la fuerza que se ejerce sobre mis tejidos. Y la vibración, percibir una repetición de señales continuas. Aunque estas tres sensaciones en sus conceptos son diferentes, son detectadas con los mismos tipos de receptores. Los mismos tipos de receptores pueden ayudar a transmitir estos tres tipos de sensaciones. Entonces, ¿cuál sería la diferencia desde este punto de vista del mecanismo en el que se producen estas sensaciones? Aunque son, digamos, detectadas por los mismos receptores. La sensación de tacto deriva de la estimulación de receptores situados en la piel o inmediatamente debajo de la piel. Generalmente estos receptores son corpúsculos de Meister, discos de Merkel y terminaciones nerviosas libres. Los dos primeros son para el tacto fino y la última, las terminaciones nerviosas, para el tacto grosero. La sensación de presión obedece a la deformación de tejidos profundos. También aquí vamos a encontrar que podemos ver que van a haber corpúsculos de Pacini, de Ruffini, que van a transmitir esta sensación de presión. Y la vibración resulta de la repetición de señales sensitivas con rapidez, con corpúsculos de Pacini, de Ruffini y los que intervienen en el tacto también van a participar en la vibración, ¿no? Bien, aquí quedaremos y desde aquí vamos a ver mañana, desde los receptores táctiles. Vamos a estudiar a todos estos receptores uno por uno. Uno por uno de estos receptores. Las terminaciones nerviosas libres están distribuidas por toda la piel y en otros tejidos, inmediatamente por debajo de la piel. ¿Qué tipo de sensibilidad detectan estas terminaciones nerviosas libres? Van a detectar tacto y presión. La característica del tacto que detectan estas terminaciones es que es un tacto grosero, un tacto grueso, poco discriminativo, un tacto que no nos permite localizar con facilidad la ubicación del estímulo. Y si ustedes observan, estos receptores transmiten la sensibilidad
por las fibras A delta. Entonces, estas fibras, como ya habíamos visto ayer, anterior, en las anteriores clases, estas fibras, las A delta, son las más delgadas de las fibras A y que transmiten sensibilidades poco específicas, poco finas, poco discriminativas, sino más bien las sensibilidades más gruesas, ¿no? Las A delta, a una velocidad de 5 a 30 metros por segundo. Una velocidad, digamos, lenta, considerando a las fibras A, tipo A. Entonces, el tacto y la presión que son transmitidas o detectadas más bien por las terminaciones nerviosas libres son dos sensibilidades muy gruesas, poco discriminativas. Vamos a ver que tenemos otro tipo también de terminaciones nerviosas libres que transmiten dolor. Esas son también terminaciones nerviosas libres, pero esas no transmiten tacto, transmiten dolor. Vamos a volver a hablar de unas terminaciones nerviosas libres que tenemos en el organismo y que transmiten dolor. Ahora, otro receptor para tacto es el corpúsculo de Meissner. Estos corpúsculos están distribuidos en toda la piel lampina. ¿Qué quiere decir piel lampina? Donde no hay pelo, ¿no? Donde no crecen vellos. Estas están en la yema de los dedos, en los labios. Son receptores muy sensitivos. Detectan y pueden discernir la localización espacial de las sensaciones táctiles, es decir, pueden detectar la mínima irregularidad bajo una superficie, nos sirven para el tacto fino. Nos transmiten los movimientos de los objetos sobre la piel, también las vibraciones. Entonces, estos receptores, entonces, por transmitir modalidades táctiles tan finas, ¿no? Un tacto discriminativo muy grande, van a transmitir por fibras A beta, las segundas en grosor y velocidad del sistema nervioso, a 30 a 70 metros por segundo. Entonces son fibras son receptores que transmiten modalidades sensitivas de altísima especificidad, vibraciones, tacto fino, ¿no? El movimiento de los objetos contra la piel. También tenemos los discos de Merkel, otros receptores sensitivos que están en la yema de los dedos. También suministran señales estables que determinan el contacto directo de los objetos con la piel, igual que los corpúsculos de Merkel. Los discos de Merkel nos permiten apreciar la mayor especificidad de la superficie de los objetos. Nos permiten saber si una superficie es lisa, suave o si es rugosa, ¿no? La forma de los objetos. Es decir, estos discos de Merkel, por estar en la yema de los dedos, es el lugar más sensitivo que tenemos, transmiten este tipo de sensaciones. También transmiten por fibras A beta, a 30 a 70 metros por segundo. Fíjense, este es el receptor en cúpula de higo. ¿Qué características tiene este receptor, el receptor en cúpula de higo? Aquí a nivel de las yemas de los dedos, hay cientos de miles de estos receptores en cúpula, ¿no? Que forman la irregularidad, digamos, de aquí de la yema, de la piel de la yema. Pero inmediatamente por debajo de la dermis, ¿qué tenemos?
estos receptores. Estos son los discos de Merkel, de los que acabamos de hablar. Y cada disco de Merkel está unido a una fibra nerviosa. Esta fibra que va a ser una fibra A, B, ¿verdad? Por aquí van a transmitir y es entonces la cantidad de discos de Merkel que están. Cada disco de Merkel está separado de otro por micras de distancia. Entonces hay cientos de miles de estos discos de Merkel que van a estar distribuidos en la yema de los dedos. Por aquí transmiten entonces la sensibilidad. Por decir, si una moneda tiene unas letras muy pequeñitas, ¿verdad? Podemos discriminar, sentir las letras. Cada letra, por decir, la superficie, el relieve de una letra puede ser así o quizá más grande, ¿no? En relación a cada receptor de cúpula de hilo. Entonces, por eso es que tenemos la capacidad de sentir con tal precisión el relieve de la moneda, sin mayor problema. O si ustedes están tocando una superficie muy lisa y muy limpia y hay un granito de azúcar, lo van a tocar y van a saber que está ahí el grano de azúcar. El grano de azúcar de todas las células también en relación a este receptor en cúpula de hilo, un objeto enorme. Por eso es que tenemos esa capacidad de poder percibir, ¿verdad? Bien, entonces los receptores en cúpula de hilo están entonces formados por estos discos de Merkel que transmiten una modalidad sensitiva tan específica. Luego tenemos el órgano terminal del pelo. Si ustedes observan, aquí este es un folículo piloso, la raíz del pelo, y alrededor, enroscado en ese folículo piloso, está este órgano sensitivo, una fibra sensitiva. Esta también va a transmitir a altísima velocidad, va a estar directamente conectada con fibras nerviosas A beta, 70 metros por segundo, y detectan también el movimiento de los objetos sobre la superficie del cuerpo. Cualquiera de nuestros vellos, apenas se mueve ese vello y ya lo sentimos, por esta capacidad tan potente que tiene de transmitir un estímulo. La más mínima brisa, ¿no es verdad? Puede entrar en este momento una brisa y mueve nuestros vellos y nosotros sentimos esa brisa. No necesita hacer un ventazón para que lo sintamos. Soplen ustedes con toda seguridad sobre sus manos y si tienen vellos en sus manos van a sentir el soplido muy suave que sea. O alguna vez se ha caminado una hormiguita de esas chiquitas que ni se ven, ¿verdad? Ahí sentimos, ni vemos. Con más detalle recién lo ubicamos a la hormiguita. O quienes están percibiendo eso. Si están sobre los vellos, están en el órgano terminal del pelo. Y si en esa parte es lampiña, ¿quiénes están percibiendo? ¿Quién está en la piel lampiña? Merkel. Solo de Meister, acabamos de decir. Está en la parte de la piel lampiña y que también es para, ¿verdad? La capacidad que tienen estos receptores. Luego tenemos los órganos terminales del Ruffin. Estos van a estar ya en capas más profundas. Los anteriores están más en la superficie, inmediatamente por debajo de la nariz, en la piel prácticamente están, ¿no? Estos ya, los terminales del Ruffin están en las capas más profundas de la piel y otros órganos. También estos son los que están en las cápsulas articulares. ¿Sí? Esta es una articulación, ¿verdad? Una cápsula articular y aquí viene un hueso que se articula. En toda esta extensión de la cápsula articular están estos receptores. ¿Para qué? Para enviar las señales conforme rota este hueso. La angulación
ser. Y si este hueso está en este punto, los receptores que están acá van a enviar las señales de que el hueso está, digamos, en sentido vertical, su angulación está en ángulo, digamos, totalmente abierto. Pero si rota el hueso, en serio, se pone así, mal dibujado, no importa, ha rotado, estoy doblando mi rodilla, esa rotación, estos receptores la perciben y envían la sensación de que el hueso ha rotado, no ha cambiado la angulación. También, en especial los de la cápsula articular, son receptores muy sensitivos para enviar esta información que tiene que ser muy precisa sobre cuántos grados ha rotado el hueso. Vean, van a enviar por fibras a beta, gran velocidad, ¿no? Las segundas en velocidad. Estas se adaptan muy lentamente, estos receptores. Los anteriores se adaptan con facilidad, los que están en la piel. Recuerdan cuando hemos hablado de la adaptación de los receptores, los que se adaptan rápidamente, los que se adaptan muy lentamente, los receptores básicos, los receptores tónicos, ¿no? Estos no se adaptan fácilmente. Y de hecho, los de la cápsula articular no se adaptan nunca, porque siempre tienen que mandar la información de dónde está nuestra articulación, cuál es el grado de rotación de la articulación. Eso le sirve al sistema nervioso para iniciar el próximo movimiento. Sin esa información no podemos iniciar el próximo movimiento. Y también van a comunicar un estado de deformación continua del tejido. Esta ya es una sensación o modalidad de presión que envían sobre el grado de presión que tienen los órganos más internos, ¿no? Entonces tenemos distribuidos estos órganos terminales de Ruffini en diferentes lugares en los órganos, en los tejidos profundos, en los órganos para transmitir presión, en las cápsulas articulares para transmitir esta información. También tenemos los corpúsculos de Pacini, se encuentran por debajo de la piel y en los tejidos de las fascias del organismo. También van a enviar sus señales por fibras A beta, a gran velocidad. Se estimulan por compresión y detectan entonces presión y vibración. Recuerdan, hemos visto como ejemplo al corpúsculo de Pacini, como este corpúsculo de Pacini tiene más o menos esta forma, ¿no? Esta forma, y tiene muchas capas, hemos dicho, como las envolturas de una cebolla, como las capas de la cebolla, ¿no? Este corpúsculo entonces detecta la presión. Cualquier presión que deforme la capa más superficial va a ser transmitida hasta la capa más interna del corpúsculo, donde se va a despolarizar, ¿verdad? Ahora, va a transmitir la menor presión que hay sobre el cuerpo y también la vibración. Es decir, por ejemplo, cuando nos sentamos, sentimos el peso de nuestro cuerpo, ¿no? Estamos, digamos, depositando el peso del cuerpo sobre el asiento. ¿Y qué pasa con este cuerpo? Inmediatamente transmite esa sensación de que ya estamos sentados. Y pasan unos segundos y ¿qué ocurre? Ya nos sentimos. ¿Recuerdan en cuánto tiempo se adapta el corpúsculo de Pacini? En un segundo, ¿no? Uno de los corpúsculos que más rápidamente, uno de los receptores que más rápidamente se adapta. Otro que se adapta muy rápido es este, ¿no? Se adapta en 0,1 segundo, décimas de segundo, ya está adaptado luego del terminal del pelo. Esas particularidades tienen estos receptores. En cambio, los órganos terminales del Ruffini no se van a adaptar. En especial los que están en las articulaciones no se van a adaptar. Esas son las características entonces de todos estos receptores que transmiten una modalidad de sensación táctil que sirven para el tacto, para la presión. Ahora, vean, estos mismos corpúsculos
los que acabamos de ver, los de Pacini y los corpúsculos de Meissner, que están en la piel lampiña, y los de Pacini, que están en los, digamos, debajo de la piel, en las fascias, de los músculos, van a también transmitir la sensación de vibración. O sea, es decir, cuando un objeto empieza a estimular a muchos ciclos por segundo, es decir, empieza a transmitir un estímulo muchas veces por segundo, tenemos la capacidad de sentir esa vibración. De hecho, cuando tenemos el teléfono en el bolsillo con un vibrador, sentimos fácilmente que está vibrando. A veces ni siquiera está en el bolsillo, está en la mochila. Pero si la mochila está en contacto con nuestro cuerpo, vamos a sentir cómo está vibrando el teléfono. Esta es una sensación muy, muy fina también, que es detectada por tanto por los corpúsculos de Pacini como por los corpúsculos de Meissner. Vean, los corpúsculos de Pacini tienen la capacidad de detectar una vibración de 30 a 800 ciclos por segundo. La vibración es más rápidas las podemos detectar, ¿no? También envían entonces sus señales por fibras A beta. Los corpúsculos de Meissner están en la piel lampiña y que transmiten tacto, transmiten el contacto de los objetos sobre la piel, son también capaces de transmitir vibración, pero lo hacen a una velocidad menor, o no una velocidad menor, sino detectan una vibración más lenta, digamos, que los de Pacini. Tienen que ser de 2 a 80 ciclos por segundo, estos otros entre 30 y 80 ciclos por segundo. Y 800 ciclos por segundo. Esto es, ya decir un vibrador es mucho, pues, digamos, o poco. Podemos detectar cómo se mueven las alas del mosquito más chiquito, que cuando se acerca a nuestra piel y empieza a moverse. Y si está batiendo sus alas ese mosquito, pues, volando, lo sentimos, ¿verdad? Esa vibración si nos toca. ¿A qué velocidad bate sus alas este mosquito? A gran velocidad para poder volar. Esa vibración que produce el batido de sus alas lo podemos sentir con facilidad. Y de hecho, estamos despiertas, ¿no? Ahora, hay otras dos sensaciones que son el cosquilleo y el picor, que también son sensaciones táctiles. ¿Les han hecho cosquillas alguna vez? ¿Dónde nos hacen cosquillas? En la piel, ¿no es verdad? Empiezan a hacer cosquillas y sentimos esa sensación. O el picor, cuando ese mosquito no nos ha llegado a despertar con su vibración y nos ha llegado a picar. ¿Cómo sentimos el cosquilleo, el picor? Como sensaciones muy difusas, ¿no? No nos hace cosquillas en un punto preciso, o no nos pica en un punto preciso, nos pica en una zona del cuerpo, ¿no? Y han notado que más pica cuando es en las manos, más desesperantes en las manos que en otra parte del cuerpo, ¿no? En otra parte del cuerpo parece ser que es más grande el área y nos rascamos más, pero en las manos es más acá, porque también los receptores en las manos están muy cerca. El corpúsculo el receptor en cúpula de higo, por ejemplo, cómo están los discos de Merkel ahí alineados unos al lado del otro. Bien, pero entonces, este cosquilleo y picor no son sensaciones muy discriminativas, no son muy finas, no son más bien difusas. ¿Quiénes detectan el cosquilleo y el picor? Las terminaciones nerviosas libres, las
hemos hablado hace rato, para el tacto grueso, y que se van a encontrar en las capas superficiales de la piel y se transmiten por fibras amielídicas C. Entonces, esas mismas terminaciones del tacto grueso, terminaciones nerviosas que están distribuidas por la piel, cuando nos empiezan a hacer cosquillas, son esas las que sienten esa sensación y empiezan a transmitir. Y lo transmiten por fibras amielídicas C, por las que ya sabemos van las sensaciones más gruesas, las menos específicas, las menos discriminativas, ¿no? Bien, entonces esas son las características del tacto, la presión y la vibración. Esos son los receptores que perciben, ¿no?, estas sensaciones y las transmiten a través de las fibras nerviosas correspondientes. Ahora, si ya hemos visto cómo se percibe, cómo el receptor que está en la piel o en los órganos profundos va a detectar el estímulo y lo va a transmitir por fibras nerviosas, ya sea A o B o C, a delta o C. Si este es, por ejemplo, el corpúsculo de Pacini, o si tienen el corpúsculo de May, ¿no? Estas son fibras A, beta, ¿no? Y estas son terminaciones nerviosas libres. Están distribuidas por la piel, por la superficie, estas que van a transmitir tacto grueso o cosquilleo, picor, y se va a transmitir por fibra C. Veamos entonces qué ocurre, ya conocemos esta cosa. Veamos ahora qué va a pasar cuando estas sensaciones llegan a la médula espinal. Cuando las sensaciones de tacto, presión y vibración llegan a la médula espinal, van a tener dos vías para poder ascender, dos vías sensitivas específicas que están en la columna, en la médula espinal. Una de las vías es el sistema de la columna dorsal, el menisco medial, y otro es el sistema anterolateral. Si ustedes recuerdan neuroanatomía, el sistema de la columna dorsal está compuesto a nivel de la médula por los fascículos de Bode y Bulbers, ¿no es verdad? O estas columnas posteriores o dorsales de la médula espinal. Estos ascienden hasta los núcleos de Bode y Bulbers, estos dos fascículos. Ahí en el bulbo van a encontrarse en estos núcleos con la neurona de segundo orden a la que se van a unir, van a hacer una sinapsis con esta neurona. Inmediatamente esta neurona de segundo orden se recruza hacia el lado lateral, contralateral, y sigue ascendiendo por lo que se conoce como el menisco medio y llega hasta el tálamo, hasta el complejo ventrobasal del tálamo. Y desde ahí otra neurona de tercer orden, desde el tálamo, va a ascender hacia la corteza cerebral. Bien, entonces este es uno, el sistema de la columna dorsal del menisco medial. Es uno de los sistemas sensitivos, de las vías ascendentes sensitivas que van a utilizar estas sensaciones. Y el otro es el sistema anterolateral. El sistema anterolateral está compuesto básicamente por los fascículos espinotalámicos, ¿sí? Estos que van a ascender desde la médula espinal hacia el tálamo, ¿sí? Y desde el tálamo pueden ser algunas fibras, se van a dirigir hacia la corteza, pero en general se van a, digamos, dispersar por las amplias zonas que tiene el tálamo, tanto por los complejos ventrobasal,
por los núcleos intralaminares que están en el tálamo. Los vamos a ver enseguida. Bien, entonces son las dos vías posibles. ¿Cuáles son entonces las características y qué sensaciones van a llevar cada una de estas vías? Desde el sistema de la columna dorsal, el disco medial va a transportar señales ascendentes, ¿no? Por la columna, señales sensitivas hacia el bulbo y luego hacia el menisco y luego hacia la corteza. Enseguida vamos a ver el recorrido en detalle. ¿De dónde vienen las fibras? O sea, ¿qué fibras van a transmitir hacia este sistema de la columna dorsal? Estas fibras miolíticas grandes, es decir, las fibras A, beta, van a terminar ¿dónde? En el sistema de la columna dorsal, en el disco medio. ¿Sí? Si dibujamos aquí una asta, la media, estas son las astas posteriores, esta fibra va a llegar aquí, ¿ya? Y va a hacer contacto con una neurona del asta posterior. Y luego, ¿dónde se va a ir a ubicar? A la columna dorsal, que está aquí. Y por aquí va a ascender esta, ¿no? Tiene entonces esta columna dorsal del disco medial, como recibe la información de estos receptores que transmiten por fibras A beta, va a tener una mayor capacidad para localizar el lugar de donde parte el estímulo, es decir, tienen un mayor grado de orientación espacial, nos permiten conocer de dónde exactamente a partir del estímulo, ¿no? Envían información sensitiva con rapidez y con alto grado de fidelidad espacial y temporal. Es decir, si yo estoy tocando una moneda, están enviando una información con alto grado de fidelidad, una información del tacto más fino. ¿De dónde viene ese tacto fino? Por discos de medio, por discos de medio, ¿verdad? Desde ahí está partiendo. Entonces, la columna dorsal del disco medial es la que van a utilizar todas las sensaciones que vienen por fibras A beta y que transmiten una sensación, un estímulo, una sensibilidad muy fina, muy discriminadora, muy discriminativa, que tienen un alto grado de orientación del lugar de donde ha partido el estímulo. Si me está molestando algo aquí, puedo ir con el dedo y tocar exactamente la zona de donde ha partido el estímulo. ¿Sí? A eso se refiere. En cambio, el del sistema anterolateral, es decir, el sistema anterolateral va a recibir generalmente por fibras C o A delta, las menos veloces del sistema de las miolínicas, ¿no, verdad? Y que van a tener velocidades máximas de hasta 40 metros por segundo, y generalmente las C, que son las que menos veloces son. ¿Cómo llegan? Estas van a llegar también hasta las astas dorsales de la médula espinal, hasta la asta posterior de la médula espinal. Luego se van a entrecruzar, esta neurona ya del asta dorsal se va a entrecruzar por delante por la comisura gris anterior y se van a ubicar aquí, en la zona anterior y lateral, como se llama, anterior y lateral de la médula espinal, en el fascículo o en la columna anterolateral. Aquí está el fascículo espino-talámico y desde aquí van a ascender hacia el bulbo, la protuberancia y el tronco del encéfalo y finalmente van a llegar hasta el tálamo, hacia los núcleos del tálamo. ¿Qué tipo de sensibilidad transmiten esta columna? Sensibilidad, sensaciones que nos permiten un menor grado de orientación espacial.
no puedo localizar de dónde parte con facilidad el estímulo, ¿no? El cosquilleo, el picor, el tacto grueso. Sé que tengo un objeto sobre la piel, pero, o sea, siento un objeto en mi piel, pero no puedo saber si es una moneda, es un botón, es una caja de fósforos, ¿qué es lo que tengo? Porque no hay un receptor en cúpula de higo, no hay un corpúsculo de Meissner que tenga esa alta sensibilidad para transmitir este tipo de información. ¿Qué receptor de tacto está sintiendo ese contacto de la piel, del objeto contra la piel? Está sintiendo una terminación nerviosa libre. Esa terminación nerviosa libre, ¿por dónde transmite? Por fibra C. Y va a llegar hasta el asta posterior y luego a la columna anterolateral. ¿Se entiende? Entonces, fíjense, los dos sistemas transmiten modalidades sensitivas totalmente diferentes. En la columna dorsal del menisco medial, las sensaciones de mayor grado de fidelidad, de mayor grado de localización del estímulo, de más esas sensibilidades que nos permiten discriminar la textura del objeto, ¿no? La forma del objeto. En cambio, el sistema anterolateral, más bien las sensaciones más gruesas, las menos discriminativas. Fíjense, dolor, calor, frío, sensaciones táctiles, groseras. Son ese tipo de sensaciones las que transmite la columna anterolateral. Entonces, cuando hay dos tipos de sensaciones tan diferentes, la fina y la gruesa, no solo se debe a que son diferentes receptores, sino diferentes vías hacia la corteza cerebral. Diferente camino toman cada una de estas sensaciones. Son transmitidas por diferentes nervios, por diferentes fascículos nerviosos a nivel de la columna vertebral. Vean las sensaciones entonces transmitidas por el sistema de la columna dorsal del menisco medial. Sensaciones de tacto que requieren un alto grado de localización del estímulo. Sensaciones de tacto que requieren la transmisión de una fina gradación de intensidades. Esta es superficie suave, esta es áspera. Puedo sentir esa diferencia inmediatamente. Sensaciones físicas como las vibratorias. ¿Recuerdan? Corpúsculo de Pacini tiene la capacidad de transmitir hasta 800 vibraciones de hasta 800 ciclos por segundo. Una alta capacidad de mandar este tipo de estímulos que se repiten en un segundo 800 veces, eso quiere decir. Sensaciones que indiquen movimiento contra la piel. Cualquiera de los receptores de la yema de los dedos o del órgano terminal del pelo tiene capacidad de transmitir este tipo de sensaciones. Sensaciones de presión que tengan que ver con una gran figura en la estimación de su intensidad. Si yo pongo ¿estás funcionando esto? Bueno, por el momento vamos a hacer. Si yo pongo teléfono sobre mi mano y este marcador sobre la otra, voy a poder perfectamente discriminar que este es más pesado que este otro objeto. ¿Cómo sé que este es más pesado que este? ¿Por qué? Porque la presión que ejerce este objeto sobre estos receptores es mayor que la presión que está ejerciendo este. Es decir, esta sensación de presión que tenga que ver con una gran figura en la estimación de su intensidad. Este objeto yo lo siento más pesado que este otro. Y incluso puede ser que entre estos dos pudiera sentir cuál es más pesado, aunque parecen del mismo peso. Tal vez con una, ¿no? Me parece que este es más liviano que este. ¿Sí? Puedo estar equivocado porque son muy próximos seguramente los pesos de estos dos, ¿no? Pero puedo discriminar con facilidad si un objeto es más pesado que otro por esta
sensación de presión, porque estos objetos están haciendo una presión sobre mi piel, y en mi piel están corpúsculos de Pacini, debajo de la piel exactamente están corpúsculos de Pacini que están sintiendo esta mínima presión que ejercen, ya están sintiendo, ¿no? Y puedo saber cuál es más pesado que el otro. Bien. En cambio, la columna anterolateral va a transmitir sensaciones más gruesas, menos específicas, menos discriminativas, que tienen menos capacidad de localización con el dolor, ¿no? En especial hay una modalidad del dolor, el dolor lento. El dolor lento es un dolor que parte de los órganos profundos, y cuando nos duele, por decir, la vesícula, ¿dónde nos duele? Nos duele todo el abdomen, ¿no? ¿Y qué decimos generalmente un término común? Dolor de estómago. Tenía dolor de estómago, ¿no? Nos duele el apéndice, también todo el abdomen. ¿Y qué tengo? Dolor de estómago. ¿Dónde te duele? Es difícil de localizar. Incluso en maniobras, o sea, incluso para el médico es difícil interpretar el dolor que nos está transmitiendo el paciente, porque finalmente es una sensación subjetiva el dolor. Y para poder ver si ese dolor es vesícula, si es apéndice, si es un cólico renal, porque todos duelen el abdomen, fíjense, hay que guiarse por algunas características propias del dolor, lo que nos cuenta el paciente, e incluso hay que tocar, hay que buscar puntos dolorosos, etcétera, para poder estar más o menos cercanos al diagnóstico de dónde está partiendo el dolor. El dolor es una sensación difusa, como ustedes pueden ver. Se transmite por la columna. Las sensaciones térmicas, frío y calor. ¿Nos hace frío en un punto específico? No, nos hace frío en la mano, en el cuerpo entero, ¿no? Calor. Sensaciones de presión y de tacto grosero. Esa presión grande que puedo sentir cuando un objeto está tratándome, pues, ¿verdad? Ya está comprimiendo mis órganos internos. O el tacto grueso. El tacto grueso, que sé que tengo un objeto, pero no lo puedo discriminar, no puedo saber exactamente qué es. Que transmiten las fibras o las terminaciones nerviosas libres, las que detectan las terminaciones nerviosas libres. Sensaciones de cosquilleo y de picor, gruesas, como hemos visto hace un momento. Y finalmente las sensaciones sexuales. Todas las sensaciones de tipo sexual van a ser transmitidas a través de esta vía, la columna anterolateral. Ahora veamos con detalle el sistema de la columna dorsal del menisco medial, cómo es que estas sensaciones ascienden desde el asta posterior hasta la corteza cerebral. Entonces, volviendo a la diapositiva anterior, este sistema de la columna dorsal del menisco medial tiene dos componentes. Uno, la columna dorsal del menisco medial, es decir, la que empieza en el asta posterior y termina en el tálamo. Finalmente, el otro componente muy importante es la corteza somatosensitiva. La corteza somatosensitiva se encuentra en el área parietal de la corteza cerebral, inmediatamente por detrás de la cisura de Rolando. ¿Ya? Nos vamos a ocupar de esta corteza somatosensitiva. Estas sensaciones, las más finas, las más discriminativas, las que nos permiten el mayor grado de localización del estímulo, van a llegar hasta la corteza cerebral y ahí las vamos a sentir. Bien, si ustedes observan, al entrar a la médula espinal, las fibras mielíticas, ¿no? Van a... que estas fibras mielíticas vienen procedentes del hongos, de estos receptores, de los receptores de alta fidelidad, corpúsculos de Pacini, corpúsculos de Neidl, discos de Merkel, ¿verdad? Van a llegar y van a llegar directamente hacia el asta posterior.
si observamos esta fibra, podemos observar que va a tener, así que ingresa, va a tener dos ramas. Una medial, que va a ascender al encéfalo directamente a través de la corteza o de la columna dorsal, y otra que va a hacer sinapsis con con neuronas que están en las láminas en las que se divide el asta posterior de la médula. Luego, desde aquí, también van a hacer contacto con la columna dorsal, y desde aquí van a ascender hacia el encéfalo. ¿Dónde está? Ahora, ¿cómo sube? Entonces, la fibra A beta, es decir, que viene del corpúsculo de Pacini, llega y hace contacto con la neurona del asta posterior, y luego se va a la columna dorsal. Ya, ¿quién se va a ir a la columna dorsal? El axón de la neurona del asta posterior, que ya ha recibido la información. Porque fíjense, aquí, si quieren, este es el axón, o esta es la fibra mielínica, la fibra A beta, y aquí está haciendo contacto en el asta posterior con la neurona del asta posterior, ¿no? Y este axón de la neurona del asta posterior es el que asciende por la columna dorsal, ¿sí? Bien, entonces vean cómo lo hace. Asciende por la columna dorsal, y este ascenso es por el mismo lado, no se entrecruza, sino por el mismo lado hasta los núcleos de Golgi y Burgos. También entonces estos dos fascículos ascendentes, uno se conoce con el nombre de fascículo de Golgi y el otro con el fascículo de Burgos. ¿Es verdad? Luego llegan hasta el bulbo raquídeo. Aquí en el bulbo raquídeo, en los núcleos de Golgi y Burgos, o los núcleos de la columna dorsal, también se conocen estos núcleos, van a hacer sinapsis con una neurona. Esta neurona la vamos a conocer como una neurona de segundo orden, porque la neurona de primer orden, ¿cuál es? Esta, la del asta posterior. Entonces va a llegar y va a hacer contacto con esta neurona, la de segundo orden. Aquí, la neurona de segundo orden va a recibir la información, y su axón va a dirigirse inmediatamente al lado opuesto. Fíjense, cruza al lado opuesto, y por el lado opuesto va a ascender hasta llegar aquí al complejo ventrovasal del tálamo, a ese núcleo del complejo, varios núcleos que están en el tálamo del complejo ventrovasal. Aquí va a hacer contacto, sinapsis, con otra neurona, es decir, va a transmitir la información a otra neurona, a la neurona del complejo ventrovasal. Porque ¿qué es el complejo ventrovasal? Es un acúmulo de neuronas, núcleos de neuronas. Esta va a ser una neurona que la vamos a conocer como una neurona de tercer orden. Fíjense, y esta neurona de tercer orden, ¿hacia dónde se dirige? Hacia la corteza del cerebro, hacia un área específica del cerebro que se conoce como corteza somatosensitiva. Entonces, este recorrido, una vez que llegan las fibras A beta hasta el asta posterior, va a incluir una neurona de primer orden, una neurona de segundo orden y una neurona de tercer orden. ¿Está claro cómo asciende? ¿Sí? Bien, entonces vamos a llegar hasta la corteza somatosensitiva. Y vean, aquí ya tenemos nuestra divulgador a la corteza somatosensitiva un poco más ampliada, ¿no? Para ir avanzando sobre esta corteza que nos interesa mucho. Ven, aquí ya está más grande. Si quieren, esta es la neurona de segundo orden que está viniendo desde los núcleos de Golgi y Burgos, ¿no es verdad? Ya lo que corresponde al hemisco medio es esta, ¿no? Y está llegando hasta
aquí, que es este lugar, el complejo médico basal del tálamo. Aquí ya estamos en el tálamo. Y desde aquí, ¿estas qué son? Las neuronas de tercer orden. Y fíjense, llegan a la corteza somatosensitiva, y esta corteza somatosensitiva no es uniforme también, no es igual toda la corteza somatosensitiva. La corteza somatosensitiva tiene áreas específicas. ¿Para qué? Para que lleguen las distintas sensaciones. Por ejemplo, si una sensación me pica la cara, ¿no es verdad? Esa sensación va a recorrer y va a llegar hasta este punto exacto de la corteza, que es un área específica para recibir las sensaciones de la cara. O si estoy tocando esta superficie, mis dedos, desde mis dedos está partiendo la sensación, ya sabemos cómo asciende, y va a llegar a esta área que dice, corresponde a las extremidades superiores. E incluso enseguida vamos a ver que en esta área se va a subdividir, para cada uno de los dedos va a haber un área específica donde va a llegar. Si es este dedo medio el que está tocando, a un punto donde corresponde al dedo medio. Si es el dedo índice, al dedo, ¿no? Entonces, fíjense cómo asciende esta sensación. Bien, esta imagen del cerebro que nos muestra cómo está dividido macroscópicamente, digamos, el cerebro en las lóbulo frontal, parietal, temporal y occipital, ¿no? Pero esta división es más que nada anatómica. ¿Por qué se tienen esos nombres? Por básicamente el contacto con los huesos, ¿verdad? Y las fisuras que van a caracterizar al cerebro. Ya desde el punto de vista funcional, el cerebro ha sido dividido en áreas funcionales. Un investigador, Brodmann, dividió en 50 áreas el cerebro. Ya no en 4, ¿no? Los lóbulos, parietal, frontal, occipital y temporal, que gran cosa no nos dicen sobre el funcionamiento del cerebro. Los dividió en 50 áreas. Este cerebro parece el mapa de un departamento dividido en municipios, en cantones, ¿no? Bien, ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué tantas áreas? Porque cuando Brodmann investigó las características de la corteza cerebral, observó que la corteza cerebral no tenía las mismas características en toda su superficie, sino que había zonas que diferían de otras desde el punto de vista microscópico. Histológicamente estudiadas las células, microscópicamente, mirando las características de las células de cada región, variaban estas características de unas de otras. Y entonces fue viendo que, por ejemplo, estas células de aquí tenían unas diferencias con las de aquí, ¿sí? Entonces observó que el estímulo, al estimular estas células, se producía cierto tipo de sensación en el individuo, y al estimular estas otras, por ejemplo, el área 4, ¿sí? Ya no había una sensación, sino más bien había una respuesta motor. Entonces observó que esta área aquí, que incluye toda esta zona por detrás de la cintura de Rolando, era un área sensitiva a la que cuando se estimulaba el individuo percibía sensaciones. En cambio, esta otra de aquí adelante, cuando se estimulaba, ocasionaba una respuesta motora, y al ver las células eran diferentes, las características de las capas
del cerebro eran diferentes aquí y aquí. Eran otras células que tenían otras funciones cada área. Lo mismo observando esta área, el área occipital, encontró que las características de estas células diferían del resto. Estas células tenían características histológicas diferentes que les otorgaban una función diferente. ¿Para qué? Para, digamos, interpretar las señales que partían de dónde, desde la retina, y poder transformarlas en imágenes. Este es el área de la visión. O esta área de aquí tenía otra característica, también histológica y desde luego funcional. Esta área corresponde al área de la audición. Entonces, por eso es que todas estas áreas tienen esa numeración, porque cada una tiene un tipo de estructura celular y además tiene una función en particular que cumplir. Entonces, eso es lo que se ha hecho este investigador, este científico Brodmann, y bueno, pues nos ha entregado esta división topográfica del cerebro. Bien, ahora, todas las señales sensitivas, hemos dicho, se van a dirigir a la corteza somatosensitiva. Esta corteza somatosensitiva está por detrás de esta cisura, de la cisura central o cisura de Rolando, y por encima de la cisura de Silvio. Esta es la cisura de Silvio, si recuerdan, y esta es la de Rolando. Entonces, la cisura de el área somatosensitiva es toda esta área que está por detrás de la cisura de Rolando y por encima de la cisura de Silvio. Ahora, hasta aquí van a llegar las señales sensitivas que hemos visto, van a partir desde los receptores sensitivos que están distribuidos por todo el cuerpo. Por delante de esta cisura está, por delante de esta área, aquí, la área 4, la área 6, corresponde al área motor. No nos vamos a ocupar ahora, porque el área motor lo vamos a ver en detalle cuando veamos motor. Vean ahora, ¿cómo está compuesta la corteza somatosensitiva? La corteza somatosensitiva está compuesta por las áreas 1, 2 y 3 de Brodmann, y esta es un área a las que llegan directamente las sensaciones procedentes de los distintos receptores. Hemos visto el recorrido, las neuronas de tercer orden, entonces van a llegar aquí, la mayor parte de las neuronas de tercer orden. Pero también está el área, a esta área que comprende las subáreas 1, 2 y 3, se la conoce como el área somatosensitiva primaria, porque ahí llegan directamente las sensaciones. Pero también hemos dicho que esta parte de atrás, el área 5 y 7, corresponde a la corteza somatosensitiva. Esta área ya no es un área a la que llegan directamente estas neuronas, sino este es un área de asociación. En nuestro organismo tenemos, en nuestro cerebro, tenemos muchas áreas de asociación. ¿Qué quiere decir? Que muchas de las sensaciones que llegan primero a estas áreas, o al lóbulo occipital, o al lóbulo temporal, aquí como imágenes, y aquí como sonido, y aquí como sensaciones táctiles, vibratorias, no sé, de dolor, van a enviar desde aquí conexiones hacia estas áreas de asociación. ¿Para qué? Para asociar las diferentes sensibilidades. No podemos tener, imagínense, si solamente llegaran tactos, si solamente llegaran visión, solamente sonidos,
no tendrían significado para nosotros así aisladas, pero cuando se asocian, es verdad, nos dan la significación más profunda de una situación. Sabemos que estamos en un lugar, estamos con alguien, que estamos con un motivo en particular, ¿verdad? Gracias a esa asociación de información. Por eso esta se conoce como el área de asociación somatosensitiva, porque asocia todas esas sensaciones. Bien, ahora, ¿verdad? El área somatosensitiva, a su vez, el área somatosensitiva primaria, las áreas 1, 2 y 3 de Brodmann, se van a dividir en área de asociación somatosensitiva 1 y área somatosensitiva 2. Fíjense, y aquí podemos observar que hacia el área somatosensitiva 1 llegan unas sensibilidades procedentes de diferentes lugares, ¿no? Por ejemplo, van a llegar las que proceden del tórax, del cuello, de las manos, de los dedos, de la lengua, del abdomen, y al área somatosensitiva 1, 2 de la cara, de la pierna, del brazo, ¿no? Son diferentes lugares de donde parten estas sensaciones. Por esto se dice que el área somatosensitiva tiene una distribución topográfica con relación a las distintas zonas de nuestro cuerpo. Entonces, topográfico quiere decir que en esta zona solamente llegan las sensaciones que parten desde el tórax. Todo lo que parte de aquí va a llegar a esta área. Todo lo que parte de mis dedos a esta área. Todo lo que parte de mi lengua a esta área. ¿No es verdad? Entonces, esa es la distribución. Lo mismo el área somatosensitiva 2. El área somatosensitiva tiene esta distribución topográfica y el área somatosensitiva 2 esta otra distribución topográfica. Ahora, si hacemos un corte sagital al cerebro, vamos a ver, bueno, ahora estamos viendo que aquí, sigo. Solo para decir que el área atrás, volviendo, el área somatosensitiva 1, entonces muslo, tórax, ¿no? Cuello, dedos de las manos, mano, lengua, abdomen, ¿no es verdad? Y aquí área somatosensitiva 2, cara, pierna, brazo. Bueno, si hacemos un corte sagital de la corteza somatosensitiva, fíjense, vamos a observar en mayor detalle todavía, o sea, estamos agrandando esa imagen anterior, pero haciendo un corte. Fíjense, este corte ya nos está mostrando una distribución mucho más fina, ¿no? Mucho más precisa de cada uno de cada una de las zonas, de las subáreas de la corteza somatosensitiva, y podemos ver órgano por órgano cómo está distribuido en la corteza somatosensitiva. ¿Qué le llama la atención? Las manos son más grandes. Fíjense, la cara tiene un área muy grande, ¿no? Un labio. La mano, los labios, las manos. En cambio, el tórax, poco, es poco. La zona de la lengua también, la faringe, tienen zonas bastante extensas, más extensas que el tórax, el abdomen, por ejemplo. ¿Qué nos sugiere esto? Que hay una mayor cantidad de corteza cerebral destinada a interpretar las sensaciones que parten de nuestra cara, de nuestra boca, de nuestra lengua, o las sensaciones que parten de nuestras manos, ¿no? Los receptores aquí son más numerosos, todos los receptores sensitivos. Entonces, este es el área de exploración. Nosotros a través de las manos conocemos el mundo, a través también de la boca, de la lengua,
Imagínense nuestros antepasados, los animales en la actualidad, nuestros antepasados, para poder saber si un alimento era nutritivo, o era veneno, o era tóxico, ¿con qué exploraban? Olfato, lengua, ¿es verdad? Probaban primero. La forma de explorar el mundo es con estos órganos. Ahora, fíjense, este muñequito es el homúnculo de Templo. Si nosotros tuviéramos la forma como está distribuida la corteza somatosensitiva, de acuerdo a nuestros órganos, seríamos así. Esa sería nuestra. O sea, fíjense, somos entonces manos y boca, lengua, los órganos más sensitivos. ¿No? El resto parte en sensaciones. Generalmente, ¿qué tipo de sensaciones están en el resto? Groseras, gruesas, de poca discriminación. En cambio, aquí ¿qué hay? Corpúsculos de Merkel, de Pacini, discos de Merkel. Aquí lo mismo. ¿No es verdad? Es decir, somos los órganos más sensitivos entonces son la mano, los dedos. Fíjense, un dedo nomás es casi como todo, todas, ¿no? En relación, el dedo más chiquito, el meñique, que es tan chiquito en nuestro cuerpo, pero fíjense, es más que una pierna del homúnculo. Esto quiere decir que hay más receptores sensitivos en nuestro dedo meñique que en toda nuestra piel. Es muy expresivo este homúnculo sensorial. También hay el homúnculo motor, otro muñequito que muestra nuestra corteza motora en relación a la cantidad de información que parte de la corteza motora para los distintos músculos del organismo. Bien, ahora bien. Ya decíamos que, de acuerdo a la histología, la característica de las células está dividida en la corteza cerebral. Y, obviamente, esta es una clasificación un poco general, pero en cada área esta organización va a variar de acuerdo a sus funciones. Fíjense, tenemos, por ejemplo, entre la estructura de la corteza cerebral, en la capa más externa, esta que está aquí arriba en el área 1, ¿no? Es la capa molecular. Luego, la segunda capa, la que está en el área 2, es la capa granular externa. Luego tenemos esta capa 3, la capa de las células piramidales pequeñas. La 4, que va a ser la granular interna, esta de la 5 de la capa de las células piramidales grandes y de la capa de las células fusiformes, la más interna. Entonces, esta es una, digamos, estructura general y que básicamente en todo el cerebro vamos a encontrar este tipo de estructuras. Sin embargo, hay áreas que tienen más de una capa que de otra. Por ejemplo, la corteza somatosensitiva, a la que llegan todas las sensaciones, tiene este tipo de células, ¿no? En la capa 4. ¿Sí? Perdón, ¿cuál? 5. 4, no, 4. Granular interna. Hasta aquí, o sea, hasta aquí van a llegar las células, las neuronas procedentes de dónde? Del tálamo, la neurona de tercer orden que está viniendo desde el tálamo, desde los núcleos ventrobasales del tálamo, va a llegar a estas células, va a hacer contacto con estas células. Pero a su vez, para tener una asociación, por ejemplo, hemos dicho que el área de asociación, la corteza somatosensitiva, el área de asociación somatosensitiva recibe neuronas, ya no,
también va a recibir del tálamo, pero muchas neuronas procedentes de esta corteza, de la corteza somatosensitiva 1 y 2. Entonces vamos a tener neuronas como estas que van a conectar entre zonas vecinas, neuronas con axones más cortos. Estas son neuronas con axones más largos, ¿no es cierto? Porque están llegando desde la periferia en sus conexiones. Bien, ahora, ¿cuáles son las funciones del área somatosensitiva? ¿Qué ocurre si desaparece el área somatosensitiva? Un accidente, cualquier cosa. Todo el área está de 1, 2, 3 de Brodmann dejan de funcionar. ¿Qué ocurriría al individuo? No tendría capacidad de muchas funciones sensitivas. Para empezar, no podría localizar las sensaciones que se producen en las diferentes partes de su cuerpo, ¿no? Si le pica la pierna, probablemente tuvieron una sensación de picor, porque el tálamo estaría intacto, hasta el tálamo llegarían las sensaciones, pero tendría una sensación de picor, pero no sabría dónde es. ¿Sí? Tocaría un objeto, pero no sabría con cuál de las partes de su cuerpo está tocando ese objeto. No podría diferenciar las sensaciones de las diferentes partes de los diferentes lugares de su cuerpo. Luego, sería incapaz de valorar con grado crítico la presión que hay sobre su cuerpo. Sentiría que hay una presión, pero no podría decir si es mucha o poca. Si le están pisando, por ejemplo, el pie, no podría saber si es un mueble que le está apretando el pie o solamente es un objeto o alguien que pisó. La persona es incapaz de valorar el peso, lo que decía hace un momento. Me pone un objeto muy pesado o un poco pesado, no debe saber cuál es más pesado. Es incapaz de valorar las formas de los objetos. Yo, sin necesidad de ver este marcador, si me lo dan, o cualquier otro objeto que sea cilíndrico, yo toco y digo, es un cilindro. Y si es cuadrado, es cuadrado. ¿Por qué? Porque voy a notar, ¿verdad?, la forma, los ángulos, si tiene ángulos, si no tiene, el tamaño, el largo, si es largo o es corto. Todas esas cosas puedo valorar sin necesidad de verlo, solamente con mis manos. La persona es incapaz de valorar la textura de los materiales. Y esto es fino, pues áspero. Entonces, la importancia que tiene la corteza somatosensitiva para el individuo, para la exploración, para el reconocimiento de objetos y todo tipo de sensaciones. Sin embargo, si se destruye esta área somatosensitiva, podemos todavía conservar las sensaciones gruesas, esas que trae la columna anterolateral, dolor, temperatura. ¿Por qué? Porque enseguida vamos a ver esta columna anterolateral, ¿dónde termina? Va a terminar generalmente a nivel del tálamo. Ahí se distribuyen las fibras de la columna anterolateral. Entonces, no llega hasta la corteza, o muy pocas llegan hasta la corteza. Pocas fibras van a llegar hasta la corteza. Generalmente se van a distribuir a nivel del tálamo y como no se ha destruido el tálamo, podemos diferenciar, conservar ciertas sensibilidades, aunque muy limitadas, ¿no? No podemos diferenciar la forma del objeto. Sé que tengo un objeto en mi mano, por decir, pero no puedo decir si ese objeto es cilíndrico o es rectangular, como este celular. Ustedes agarren en la oscuridad más
oscura, o pónganse una venda en los ojos y toquen un objeto y lo van a reconocer. Van a saber si es cuadrado, si es redondo, ¿no? Si es cilíndrico. Y si ya conocían el objeto, les tapo los ojos y les doy este marcador, ustedes dicen cilíndrico, es un marcador, porque ya lo conocían, ¿verdad? Lo van a reconocer con qué al marcador, no con la vista, lo están reconociendo con el tacto. Eso no podrían hacer si tienen destruida la corteza somatosensitiva. Ahora, el área de asociación somatosensitiva está en el área 5 y 7 de Broman, y fíjense, esta es un área que se encarga de descifrar los significados más profundos de la información sensitiva. Asocia, en otras palabras, la información de las diferentes áreas hasta donde llega la sensibilidad. ¿Dónde llega la sensibilidad? Al área somatosensitiva, obviamente, ya hemos visto. Llega a los núcleos ventrobasales del tálamo. Entonces, desde aquí, desde los núcleos ventrobasales, van neuronas dirigidas hacia el área somatosensitiva. De otras zonas talámicas, núcleos intralaminares del tálamo y otros núcleos que están en el tálamo, también van a enviar información hasta esta área. La corteza visual, desde la corteza visual, ¿para qué? Para que asocie la forma y la imagen, y desde la corteza auditiva, para asociar también el sonido. Entonces, esta área de asociación somatosensitiva combina entonces la información que llega a distintos puntos y me ayuda a interpretar de mejor manera la situación, el objeto, el hecho, el fenómeno que estoy viviendo en ese momento, ¿no? Si no, como les reitero, si no tendríamos estas áreas de asociación, tendríamos básicamente información aislada, todo tipo de información aislada. Bueno, nos apuraremos. Veremos entonces ahora las características de la transmisión de la columna dorsal del disco medial. Podemos distinguir dos puntos. Aquí hay un efecto de división lateral bastante alto, porque fíjense, lo que les decía el otro día, la división lateral, que es cuando una vía se recarga de información, inmediatamente se produce la inhibición lateral. Hay neuronas, ayer estábamos viendo, ¿verdad? Que la misma neurona que está excitada, está siendo excitada, va a ser, la que está excitando va a ser inhibida para que deje de enviar esa información. ¿Para qué es esta excitación lateral, inhibición lateral? Para que podamos nosotros realmente diferenciar con alto grado la intensidad del estímulo y que no haya una sobrecarga de estímulos. También somos capaces de transmitir o de percibir estas sensaciones que se repiten con intensidad, ya todo lo que hemos dicho hace un momento. Esta es la capacidad que tenemos de discriminar entre dos puntos. Todo esto lo vamos a ver en teoría. Ahora hablaremos en práctica. Cuando hagamos ciertas pruebas con ustedes mismos en el laboratorio, ¿ya? Ahora hablaremos de estas otras sensaciones posicionales, de denominadas sensibilidades propio receptoras, aunque ya no nos da. Quería que por lo menos esto más veamos, pero entonces vamos a mañana, el lunes. ¿Ya? La próxima clase. Ya con calma, ya no a la apurarse. Aquí, posición, presión, ya sea por las fibras C o A hasta el asta posterior, ¿verdad? Unas se van a, las que llegan por las fibras A y alfa, se van a las discriminativas, se van a ir a la columna dorsal del disco medial y van a ser dentro de las otras, van a recursar y se van a dirigir las de tacto grueso, las sensibilidades
sensibilidades groseras hacia la columna anterolateral, ¿verdad? Las que ascienden por la columna dorsal del disco medial van a ingresar a la asta posterior de la médula, ascienden por los tractos posteriores o las columnas posteriores hacia, también llamadas el bol de Goodrich, hacia los núcleos del bol y Goodrich en el bulbo. Aquí hace una sinapsis con la neurona de segundo orden que se entrecruza inmediatamente y asciende hasta el tálamo, hasta el complejo retrovasal del tálamo. Allí hace una sinapsis con una neurona de tercer orden y asciende hacia la corteza somatosensitiva. Hemos visto las características de la corteza somatosensitiva, de la neurona de tercer orden que está teniendo desde el complejo de núcleos retrovasales del tálamo. Esta corteza corresponde al área 1, 2, 3 de Brodmann, la corteza sensitiva, somatosensitiva primaria 1 y 2, y la corteza de asociación somatosensitiva al área 7, ¿no? En el área somatosensitiva, área 1 y 2, podemos ver la distribución topográfica de todas las regiones del cuerpo. Hasta cada uno de estos puntos, entonces llegan las neuronas de tercer orden, llevando la información que viene desde los receptores de la periferia. La corteza somatosensitiva llama la atención la gran distribución, el espacio que ocupan las manos, los dedos, la cara, los labios, ¿no? El homúnculo sensorial nos muestra esa distribución tan marcada. Bueno, la estructura cerebral, eso se diferencia en diferentes áreas, capacidades o funciones diferentes. Hemos visto qué sucede si desaparece el área somatosensitiva, ¿no? La persona es incapaz de localizar las diversas sensaciones de parte de su cuerpo de forma diferenciada, incapaz de valorar un grado típico de presión sobre el cuerpo, incapaz de valorar el peso de los objetos, las formas o la configuración de los objetos, la textura de los materiales, no podemos valorar. Bien, se conservan el dolor, la sensibilidad térmica y sensaciones groseras en general, pero las finas, las discriminativas, ya no se conservan, se pierden. Bien, ahora veamos el área de asociación somatosensitiva, el área 5 y 7 del estómago, por detrás inmediatamente del área de la corteza somatosensitiva 1. Esta área se encarga entonces de combinar la información que viene de diferentes puntos de la corteza cerebral y del tálamo también. Es decir, ¿para qué sirve? Para descifrar los significados más profundos de la información, ¿no? Porque si no tuviéramos estas áreas de asociación, áreas donde llega la información proveniente de la visión, de los oídos, del área auditiva, de la zona somatosensitiva, tendríamos sensaciones aisladas que no nos informarían sobre una situación en particular, sobre un hecho en particular, ¿no? Serían simplemente colores, formas que no tendrían mayor significado. En cambio, estas áreas de asociación nos ayudan a asociar esas figuras, esas formas, con sonidos, con situaciones concretas que estamos viviendo. Por eso es que esta área de asociación somatosensitiva está directamente vinculada y recibe señales desde el área somatosensitiva 1 y 2, hasta donde llegan las señales, con los núcleos ventrovasales del tálamo. Directamente estos núcleos se comunican con el área somatosensitiva, el área de asociación somatosensitiva, con otras zonas del tálamo, núcleos intradaminar, núcleos dorsales, no solo los complejos ventrales, también con la corteza visual y la corteza auditiva. Entonces, con toda esa información combina
¿verdad? Toda esa información y puede descifrar el significado de una situación concreta. Estoy en un curso, estoy pasando clases, etc. Ya no son simplemente sensaciones aisladas, sino es una combinación de sensaciones. Bien, el área de asociación somatosensitiva, como 2, está correspondiente a abajo, ¿no? A la ahora, ¿qué características tiene la transmisión por la vía de la columna dorsal del disco medial? Los circuitos neuronales básicos del sistema de la columna dorsal del disco medial nos permiten, por ejemplo, establecer la distinción entre dos puntos. Y esto lo vamos a ver en práctica con mayor claridad. Como en algunas zonas del cuerpo podemos distinguir la distancia de 1 milímetro que separa los dos puntos que estimulan, y en otras áreas del cuerpo también no podemos distinguir la estimulación de dos puntos. Si en las yemas de mis dedos puedo sentir esa diferencia, en mi mano ya no puedo sentir. La palma de mi mano me parece que es un solo punto que se está estimulando. Y si en la palma de mi mano puedo establecer la distancia entre 5 o 7 milímetros, la diferencia entre dos puntos, en mi antebrazo voy a sentir como si fuera un punto, nada más. Estos sistemas, circuitos neuronales, que sería, vamos a ver el gráfico, del dedo o de la mano son diferentes o tienen la capacidad de distinguir estos dos puntos con mayor facilidad que en el brazo, el antebrazo o la espalda, ¿no? También vamos a ver las características del efecto de la inhibición lateral. Cuando hay una sobrecarga de estímulos, aquí hay tantos estímulos tan intensos para el tacto, por ejemplo, que podría sobrecargarse estos circuitos. Sin embargo, tenemos las características de la inhibición lateral, como hemos visto cómo funciona esto, ¿no? Que cuando se sobrecarga un circuito, inmediatamente la misma neurona es capaz de inhibir a la neurona presináptica para que deje de estimular. Bien. Y también en la columna dorsal del disco medial tenemos la capacidad de la transmisión de señales rápidas, repetitivas, como es el caso de la vibración. Aquí estos son los circuitos que nos permiten diferenciar o tener este tipo de capacidades dentro de la columna dorsal del disco medial. Fíjense, aquí tenemos estos circuitos que son de tipo divergente amplificador, ¿no? Que van avanzando hacia la corteza cerebral desde una señal que llega a través de la columna dorsal, que llega al núcleo dorsal, al núcleo de la columna dorsal, desde que hay divergencia ya de señales, y que se van amplificando hasta llegar hacia la corteza cerebral. Obviamente, si el estímulo es pequeño, va a estimular también pocas, o si el estímulo es poco intenso, va a estimular pocas neuronas y el estímulo va a ser relativamente débil, ¿no? Si el estímulo es más intenso, va a estimular más neuronas, más campos neuronales, y va a haber un estímulo moderado de intensidad. Vamos a sentir un estímulo moderado. Y si la intensidad es mayor, se abarca más grupos de la corteza cerebral, más neuronas de la corteza, y vamos a sentir un estímulo intenso. Bien. También está aquí la distinción entre dos puntos. Fíjense, aquí tenemos este tipo de circuitos también que se van divergiendo hacia la corteza cerebral y que se van sobreponiendo desde dos puntos diferentes, desde donde parte el estímulo. Si estos
puntos donde parte del estímulo el campo receptor es mayor, entonces también acá en la corteza cerebral vamos a ver que hay terminales o neuronas que van a recibir información de dos campos receptores a la vez. Y si aquí es el estímulo, vamos a poder diferenciar entre los puntos, ¿no? Si cuando está por fuera de las chispas rojas, no vamos a poder diferenciar. Bien, ahora hablaremos de las sensaciones posicionales, pero creo que se prenda ese aire. Seguridad, ya tenían que hacer arreglar, pero no sé. Aquí. A ver, si no es calefacción, ¿no? Bueno, ahora las sensaciones posicionales, estas son las sensibilidades proprioceptoras. Fíjense, tenemos una sensibilidad posicional estática y una sinestesia o propiocepción dinámica. La una es estática y la otra es dinámica. La sensibilidad posicional estática es una percepción consciente de la orientación de las diferentes partes del cuerpo unas respecto de las otras. Es decir, nos permite saber dónde exactamente están las partes de mi cuerpo, dónde está mi brazo derecho, dónde está mi brazo izquierdo, dónde está mi mano en referencia a las diferentes partes. Entonces, por ejemplo, mi mano izquierda en este momento está más cerca de mi hombro izquierdo que mi mano derecha. ¿Verdad? Toda esa información todo el tiempo se está transmitiendo hacia el cerebro. ¿Dónde está exactamente cada una de las partes de mi cuerpo? Si mi pie derecho está doblado, está inclinado, cada parte en el momento preciso. En cambio, la sinestesia o propiorecepción dinámica es la velocidad, o sea, la velocidad de la sensibilidad al movimiento. Es decir, si estoy parado, en este momento tengo una información que me permite tener una conciencia de dónde están las partes de mi cuerpo. Pero si me muevo, voy a cambiar, la verdad, de posición de las diferentes partes de mi cuerpo. Esa velocidad de cambio es lo que nos provee esta propia percepción dinámica. Ahora, ¿cuáles son los receptores que son capaces de transmitir esta información? Tenemos varios receptores sensitivos que son capaces de transmitir esta información. Fíjense, que cada una de las partes de nuestro cuerpo tenga una posición, una determinada posición. ¿De qué va a depender? Por una parte, del grado de angulación de las articulaciones. Si esta articulación está en ángulo recto, como está ahora, esta va a ser la posición de mi brazo con respecto al resto de mi cuerpo. ¿Verdad? Si cambia la angulación, si se abre el ángulo, entonces va a ser diferente la posición. ¿Verdad? Si por el contrario se cierra el ángulo, también va a ser diferente. ¿No? Ahora, además, no solo de la angulación en un momento determinado, eso sería la sinestesia o la propia percepción estática, ¿verdad? Sino la sinestesia es la velocidad de cambio. ¿A qué velocidad va cambiando esta angulación de la articulación? No solamente estamos todo el tiempo en una misma posición, sino va
vamos cambiando y cada instante va cambiando esta angulación. Cuando caminamos, por ejemplo, vamos cambiando la angulación mínimamente, pero vamos cambiando. Cada paso que damos va cambiando la angulación de las articulaciones de la rodilla, por ejemplo, o de los brazos, conforme vamos caminando, ¿no? Entonces, esa información sobre el grado de angulación y la velocidad de cambio del grado de angulación le van a dar estos receptores sensitivos posicionales. Por un lado están los receptores táctiles. Dentro de estos receptores táctiles están, por ejemplo, los corpúsculos de Ruffini, que están a lo largo de la superficie articular de todas las articulaciones. Pero también están los usos musculares. Estos usos musculares ya no están a nivel de la articulación, sino están en el músculo, en el vientre del músculo, allá donde está el órgano receptivo que se conoce como uso muscular. El uso muscular transmite la información sobre la longitud del músculo y cómo cambia la longitud, la velocidad con la que cambia la longitud de un músculo. Si yo estoy con mi brazo extendido, la longitud de estos músculos es una en este momento. Si contraigo, va a cambiar la longitud, unos se van a contraer. Si flexiono el músculo, perdón, si flexiono mi brazo, unos músculos se van a contraer y otros también se van a extender. ¿Cuáles se van a contraer? Los agonistas. ¿Y cuáles se van a extender? Los antagonistas. Esa información es valiosísima para este conocimiento que tiene que tener el cerebro sobre el grado de angulación y la velocidad de cambio. También están los corpúsculos, propios corpúsculos de Pacini y de Ruffini, que están distribuidos por todo el organismo. Disculpen, es el director. Un segundito, por favor. Hola. Hola, están todos estos corpúsculos de Pacini y de Ruffini también que van a están involucrados en la angulación y en los cambios de la velocidad de angulación de nuestros músculos, ¿no? Y de nuestras articulaciones, perdón. Bueno, disculpen, pero me llaman a mí para hacer entrar al grupo. Yo estoy opuesto a que sigan teniendo. Yo no quiero que tengan muchos alumnos. No por un alumno en particular. No tengo nada ni con ella, no tengo preferencias con nada. Lo que no quiero es que se sobrecarguen los grupos. Y han visto cómo están las prácticas en este momento. O sea, ¿quiénes son los perjudicados? Ustedes mismos. Pero no puedo permitirlo. ¿Verdad? Lo correcto es que distribuyan equitativamente entre todos los conceptos. ¿No? Todos los conceptos deberíamos tener el mismo número de estudiantes. Y deberían respetarse los criterios de inscripción. Si un criterio de inscripción es el PPA, ese criterio debería respetarse. Cuando se llena un grupo, ahí y no más, ni uno más. Pero nada más. No me parece correcto, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos, hablaremos de los receptores. Estos receptores táctiles determinan la angulación articular para la identificación posicional. Luego están los usos musculares que determinan la angulación articular para el recorrido medio del movimiento. Finalmente detectan la velocidad de cambio rápida, cómo cambia de rápido esa angulación. Todos estos otros corpúsculos de Pacini, Ruffini y órgano tendinoso de Golgi también, es muy importante el órgano tendinoso de Golgi, lo vamos a estudiar cuando veamos la parte del sistema motor, cuando hablamos de músculos, la participación de los músculos en el movimiento. Vamos a hablar en detalle del órgano tendinoso de Golgi, que está a nivel de los tendones. Este es un receptor sensitivo que tenemos en los tendones. Miren, fíjense,
en el complejo ventrobasal del tálamo, ahí donde llegan las sensaciones de todos estos receptores sensitivos, donde llega la segunda o la neurona de segundo orden, está subiendo desde los núcleos de Golgi, el complejo ventrobasal. Fíjense, ahí se van a recibir la información sobre el grado de angulación de la rodilla. Todos estos, fíjense, los distintos receptores a través de distintas fibras que están llegando hasta el tálamo, están transmitiendo los grados de angulación de la rodilla, ¿no? Entonces, aquí se tiene información de múltiples fuentes. ¿Para qué? En diferentes lugares. ¿Para qué? Para que se tenga un conocimiento exacto de cuál es el grado de angulación de la rodilla. Si está en ángulo recto, si está en ángulo, si en un ángulo abierto, pues, ¿verdad? Si está en un ángulo recto, si es un ángulo demasiado cerrado. Toda esa información va, todas las fibras que proceden desde la rodilla, llega al complejo ventrobasal y desde ahí hacia la corteza somatosensitiva. Bien, ahora hablaremos de la transmisión por el sistema anterolateral. Dijimos que el sistema anterolateral es un sistema que va a ser utilizado para la transmisión de las sensaciones más groseras, más gruesas, las que requieren poco grado de localización del estímulo, las que van a tener una escasa distinción entre las gradaciones de intensidad, de la textura de los objetos, de la forma de los objetos, esas sensaciones gruesas en general de tacto, pero también otras sensaciones gruesas como el dolor. Fíjense, el dolor es una sensación útil, hemos visto, que va a partir desde los nociceptores y se transmite también hacia el sistema nervioso central cuando hay un daño en el tejido, ¿verdad? Esos son los receptores para el dolor. Estos receptores van a transmitir este tipo de sensación, que no es una sensación muy fina, de hecho es una sensación difusa. El dolor es algo más difuso, no es un estímulo que nos permita, digamos, diferenciar las cualidades del estímulo. El calor y el frío de la misma manera, son sensaciones gruesas, vamos a analizarlas en el próximo tema. El tacto grosero, el tacto que no me permite diferenciar entre la suavidad de esta pizarra y la aspereza de esta pared. El picor, el cosquilleo, ustedes aplicarlo en una parte de su cuerpo, ¿no? ¿Verdad? No hay un punto específico, sino es una área grande que pica. O el cosquilleo, cuando nos hacen cosquillas, no es una sensación muy fina, no es grosera, no sabemos dónde nos estuece, esa sensación de cosquilleo en diferentes lugares. Y finalmente, las sensaciones de tipo sexual, excitación, placer sexual, no es un punto concreto, sino realmente abarca regiones grandes del cuerpo, incluso todo el organismo podría abarcar. Entonces son sensaciones muy difusas. Ahora, vean cómo asciende esta columna, la columna anterolateral. Vamos a hacer un seguimiento. Cuando las fibras, generalmente las fibras C, pero también hay fibras A delta, que llegan hasta el asta posterior, fíjense, puede ser C o D que están viniendo, o A delta que vienen desde los receptores sensitivos, llegan hasta el asta posterior, ingresan al asta posterior, aquí hacen una sinapsis con la neurona del asta posterior, con la neurona de primer orden, ¿sí? Esta neurona
a diferencia de la neurona de la columna dorsal, se dirige hacia la comisura gris anterior e inmediatamente se entrecruza al lado opuesto, ¿no? Se entrecruza al lado opuesto y asciende por las dos columnas, ya sea por la columna interna o externa. Van a ascender por la lateral o la medial, también se llama, más concretamente la columna posterior, lateral o la medial, ¿sí? Por los fascículos laterales o mediales. Fíjense que se entrecruza al lado opuesto y ascienden hasta llegar al bulbo raquídeo. Y aquí también hacen sinapsis con unas neuronas de segundo orden. Luego ascienden hasta llegar al complejo ventrobasal y en especial al intralaminar, a los núcleos intralaminares del tálamo. Aquí van a quedarse muchas de estas sensaciones y algunas otras van a ascender hacia la corteza somatosensitiva, haciendo una sinapsis con una neurona de tercer orden. Entonces, hay diferencias entre las características de la columna dorsal del menisco medial, la que lleva las sensaciones finas, con esta, con la columna o con el sistema anterolateral, la que lleva más bien las sensaciones groseras, más difusas, ¿no? Vean, desde la llegada a la médula espinal y el entrecruzamiento al lado opuesto, luego asciende directamente hacia los núcleos que están en el bulbo raquídeo y desde ahí ascienden hasta el complejo ventrobasal y los núcleos intralaminares del tálamo, y algunas fibras van a pasar hacia la corteza somatosensitiva. Bien, ahora, ¿qué características tiene la transmisión por esta vía? La vía anterolateral. La velocidad de transmisión solo llega a 1/3 de la mitad de lo que posee el sistema dorsal del menisco medial. ¿Ya? Aquí la velocidad de transmisión del estímulo desde los receptores es de 8 a 40 metros por segundo. Las fibras A, beta, como ustedes recordarán, transmiten hasta 70 o 80 metros por segundo, una velocidad bastante grande. O sea, cuando los receptores sensitivos del tracto, digamos, fino, recogen esa sensación, inmediatamente la transmiten a las fibras A beta. Estas fibras A beta mielínicas las transmiten a 70 a 80 metros por segundo hacia la columna dorsal del menisco medial y de ahí al cerebro. Estas otras fibras que transmiten las sensibilidades groseras, dolor, tacto grueso, sensaciones sexuales, temperatura, van a transmitir desde los receptores a 8 a 40 metros por segundo, una velocidad mucho mejor, ¿verdad? Y van a llegar hasta la dorsal y ahí van a transmitir hacia la columna anterolateral para que se hacia el fascículo espinotalámico para que sea llevado hacia el cerebro. Una velocidad mucho más lenta. El grado de localización espacial de las señales es escaso. Con los receptores de la columna dorsal del menisco medial, o sea, los que transmiten a través de la columna dorsal del menisco medial, gracias a esos receptores, por ejemplo, que están en la palma, en las yemas de los dedos, podemos localizar exactamente de dónde parte el estímulo. Si el estímulo parte de un punto preciso de la yema de nuestros dedos o de la palma de las manos, incluso, es fácil localizar el lugar exacto. Pero si el estímulo parte de nuestro hombro, de nuestra espalda, es más difícil de localizar, el lugar puntual de ese
distinto. La gradación de la intensidad es menos precisa, ¿no? Con los receptores de tacto fino puedo perfectamente darme cuenta de que este es un objeto cilíndrico, que en el un extremo es más áspero, tiene unos canales, ¿no? En el otro extremo, en cambio, tiene otra forma, tiene un estrechamiento o ondeo, ¿no? Convexo, con facilidad puedo describir las características de este objeto. La diferencia entre la textura de este material y de este otro, solo con tocar la columna o la vía anterolateral, no permite esa capacidad. Solamente puedo detectar que tengo un objeto en mi mano, pero cómo es el objeto, qué características tiene el objeto, no podría describir. ¿Está claro? Bien, luego la capacidad de transmitir señales que se repiten o varíen con rapidez es mala. Es decir, a través de esta vía no se pueden transmitir sensaciones como los de la vibración. Es decir, si solo tenemos la vía anterolateral y no funciona la columna dorsal del disco medial,